Hello guys, welcome to this session. Today we're going to check the topic adverbs of manner. And well, let's begin. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión en la cual estaremos viendo el tema de los adverbios de modo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bienvenido Arturo. Y ahorita vi que Irene también se conectó. Vamos a continuar. So the agenda for today, we start with the objective, then we have a review for the passive voice in present tense. Then we have the adverbs of manner, and what are we gonna do in next session? Let's continue. La agenda para el día de hoy. Comenzamos con el objetivo, seguido de un repaso de la voz pasiva, que eso fue lo que vimos la semana pasada, seguido de los adverbios de modo. Y bueno, vamos a terminar con lo que será la siguiente sesión. Okay. So let's begin. The objective says, by the end of the lesson, students will be able to identify adverbs of manner and construct sentences, with them to describe how things happen. So, para el final de la sesión, ustedes serán capaces de identificar los adverbios de modo y construir oraciones en la que describan cómo suceden las cosas. Y bueno, en sí para eso sirven los adverbios de the adverbs of manner o adverbios de manera. De modo. So, let's begin with the review for the passive voice in present simple, and then we will check the topic for this week. Vamos a empezar con el repaso de la voz pasiva. Y bueno, en este ejercicio vamos a poner la oración en orden. Arturo, ¿me pudiera ayudar con ello? Saturn's rings. Okay. Discovered. Te falta ahí algo entre rings y discovered. Where discovered by Galileo. Bien, very good. Next. I'm sorry. Welcome, Irene. La siguiente oración, ¿cómo quedaría? The. Okay. The film. The film, okay. ¿Y cómo se llama la película? The film. Thatcher, es el apellido de la protagonista de la película. Okay. Hola, Irene. ¿Tú también nos puedes apoyar? The film Iron Lady. Oh, no es. Bueno, la película se llama Iron Lady, pero aquí no es. The film, The Iron Lady. Okay. La película La Dama de Hierro, The Iron Lady, ¿qué? Is based on. Okay, is based on the life of Margaret Thatcher, primer ministro mujer de Inglaterra. Okay. Hola, Gerson. Estamos dando un repaso de la voz pasiva. Vamos a poner la oración en orden. ¿Cómo quedaría esta oración? Mobile phones, ok. Weren't, y aquí nos falta el verbo en pasado participio. Weren't Invented by Apple. invented by Apple. Very good.
Next. Discovered. Discovered. Gold. Gold was discovered. Was first discovered in 1984. Okay. La que sigue. Frank, estamos dando un repaso de la voz pasiva. Tenemos que acomodar la oración en orden. Lemons and sugar. Okay. Lemons and sugar are used. Son usados. Are used to make lemonade. No, no se preocupe, Irene, no pasa nada. Estamos dando un repaso de la voz pasiva. Hay que acomodar la oración en orden. Hola, Frank. ¿Cómo está? Hay que poner la oración en orden. Estamos dando un repaso de la voz pasiva, que fue el tema de la semana pasada. ¿Cómo quedaría esta oración? Sí. Da. Okay, da. The was. Oh, Ralph. Games. The games. The bear. The first console. No. The first. Ya les di una pista. The first games. The first games console. Ahora sí. Necesitamos el verb to be. Was y el verbo después. Invented. Invented by Ralph Baer. Okay. Next. The word. The where. The Argentinian. The Petronas Tower. Aquí falta una R, pero es Tower. The Petronas Tower, las Torres Petronas. ¿Qué más? Word. Where. Y después de where necesitamos el verbo. Were designed. Las Torres Petronas fueron diseñadas Ian. by Archie. an Argentinian architect. Okay. Por un arquitecto argentino. Ok. Next. ¿Cómo quedaría el orden de esta oración? Steven Spielberg. Este es el agente. Es por Steven Spielberg. Pero lo que está antes, Wasn't. Avatar, Wasn't. wasn't, y el verbo, directed by Steven Spielberg. James Cameron es el director. La penúltima, ¿cómo quedaría esta oración? The. The Heathrow Terminal.
Heathrow Airport's terminal. La terminal del aeropuerto de Heathrow es un aeropuerto en Inglaterra. Bueno, que está en Londres. Ahora sí, ¿qué más? Después de esto necesitamos el verb to be. Was, Been. in, Open by. ah, la terminal 5, nos faltaba el número de terminal. Ahora sí, was opened by, ¿por quién? ¿Quién la inauguró? Queen. The Queen. In 2008, en 2008. Y la última. The Indiana. movie. The audience. The public. The Indiana. First. The first. Okay. The first. La primer, ¿qué? Audience. Movie. Movie. The first. Public. The first public movie. La primera película para todo el público. ¿Qué más? Was. Invent. Was. Played. Was played. Was played. 92. Was played too. Was played too. Was played too. And Invite. ¿qué más? Invited Audience Indiana. audience In Indiana. in Indiana in 1894. En 1894. Muy bien. Bueno, esto fue la voz pasiva, que fue lo que vimos la semana pasada. Y lo que corresponde esta semana son los adverbios de manera. Are the adverbs of manner. And well, what is an adverb of manner? What is it? So, an adverb of manner modifies or changes a sentence to tell us how something happened, such as whether it was quickly or slowly. They are usually placed after the main verb or after the object. Just like other adverbs, they can provide more detail to sentence, giving the reader a clear picture. And in here we have some examples. In here we have the adverb of manner, and in here we have the sentence. So the adverb of manner, well, he writes well. The dog quickly ran after the ball. She stood up slowly. They happily ate the food. She looked up sadly. He asked angrily. It was beautifully drawn. The cake was lovingly made. What? He said loudly. She whispered softly. And if you can see in here, guys, many of the adverbs end in ly. Quickly, slowly, happily, sadly, angrily, beautifully, lovingly, loudly, and softly. This is how we form them. So first we have that an adverb of manner tells us how something happened. I mean, how a verb take place in a sentence or
how this verb happened in a sentence. And how are they formed? Well, they are formed usually adding the words ly at the end of the adjective. So for instance, we have quick, that turns into quickly, slow, slowly, sad, sadly, loving, lovingly, loud, loudly, soft, softly. But what happens says in here, however, with an adjective already ends in y, we have to change the y to an I before adding the suffix ly. So, for example, happy turns into happily with I, L, and Y. Angry, angrily. Cozy, cozily, and so on. Okay. So, how are we going to use them? Says, adverbs of manner can sometimes be misplaced within a sentence. They can be placed between a verb and its direct object, though. Grammar thing that it's not quite relevant, but we'll see this morning a bit later. When the adverb is misplaced, the sentence doesn't make grammatically sense. And here are some common errors that are made with these adverbs. So incorrect is if we said he ate quickly his lunch. Verb plus adverb. That's wrong. The adverb has to be before the verb. So he quickly ate his lunch. That's right. Or we can say he ate his lunch quickly at the end. We can put the adverb before the verb, I mean, here, or at the end of the sentence. And it's correct, but never after the verb. That's wrong, okay? Another example, wrong example says, they missed, unfortunately, the train. That's wrong, that's not right. The right form is, they unfortunately missed the train, and they missed the train, unfortunately. Unfortunately, both are correct, but missed, unfortunately, no, that's not right. And well, says, after this says, if there's a preposition before the verb object, you can place the adverb of manner before the preposition or after the object. This is either in the middle or at the end of the sentence. So, for example, it landed softly on the rock. Teacher, but why we put the adverb softly before, I'm sorry, after the verb in past, which is landed? Well, we are doing this because we have the preposition, and the grammatical rule says if we have a preposition, we have to put aside the verb and take as a first instance the preposition and put the adverb of manner before the preposition or at the end of the sentence. Okay. And says they should come immediately. I mean, adverbs of manner should come immediately after verbs which have no object. For example, they waited patiently until 4:30. Teacher, but why? Why are you saying this? Here's the verb and here's the adverb. Yes, but we don't have an object in here. We only have a complement, but not an object of the sentence. And the rule says that when we don't have an object in a sentence, we have to put the adverb after the verb, not before, but after. Okay. And another example, she slept soundly despite the noise outside, or he walked quickly to get there in time. And well, in those examples, we don't have an object after the verb, so that's why we have to add the adverb, after the verb and not before. Then says in here, there is a selection of adverbs of manner, which are almost always placed directly after the verb. And these adverbs of manner exceptions are well, badly, hard, and fast. For example, she performed well in the competition. He fell over and it hurt badly. The rain come down hard and the car drove fast. Those are the exceptions, and those verbs have to be in the middle or after or at the end of the sentence.
And says in here, the placement of an adverb of manner can sometimes alter the entire sentence. So it is important to take care when you are using them. This is especially important when there is more than one verb in a sentence. Take a look at this example. So in here we have the sentence and the meaning. For example, if we put the adverb before the verb, we're saying something, and if we put it after the verb, we're saying another thing. For example, she quickly asked me to hand over the phone. The asking is quick. The meaning is the asking is quick, like, hey, do it fast. But if we said she asked me quickly to hand over the phone, the asking is quick. In both. Those are the same, but in here, she asked me to quickly hand over the phone. When we put the adverb quickly, before or after the object, the meaning changes. For example, the handing over is quick. I mean, the verb hand. Hand is like in Spanish, pasar. She asked me to hand over the phone quickly. The handing over is quick, so we have to take care when we use adverbs of manner. But in general, adverbs of manner are used before or after the verb, depending on if we have the object of the sentence or if we have a preposition. It's how are we going to use it. But now let me explain in Spanish. Los adverbios de modo. Bueno, los adverbios de modo nos ayudan a hablar sobre cómo sucede una acción. Un adverbio modifica el verbo. Y los adverbios de modo lo que nos indican es cómo sucede la acción del verbo. Ok. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el adverbio well, que es bien, quickly, rápidamente, slowly, happily, sadly, angrily, beautifully, etc. Se dan cuenta, excepto well, los demás terminan en Y. Y esto que termina en el Y se traduce al español como mente. Son estas palabritas en español que terminan en mente, como perfectamente, felizmente, rápidamente, suavemente, fuertemente. Todo esto que termina en mente en inglés es porque terminan en LY. Ahora, la mayoría de los adverbos se forman agregándole la terminación LY al adjetivo. Hay algunas excepciones, sí, que son los irregulares, pero son poquitos, no son muchos. Y son los mismos que vimos bueno, que vieron cuando se habla de comparativos y superlativos. El tema de comparativos y superlativos que tenemos, por ejemplo, para good y para bad, que es well y worst. Well, worst. Better, worst. Best, worst. ¿Okay? Es prácticamente lo mismo. Ahora, lo importante aquí es, bueno, identificar que si termina en el Y, la palabra termina en el Y es un adverbo de modo. Y si es un adverbo de modo, siempre va a estar o después del verbo o antes del verbo, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se forman? Bueno, se forman agregando la terminación en Y, pero si el adjetivo ya termina en Y, hay que cambiar esta Y por una I latina y agregar la terminación. Por eso happy, su feliz, su adverbio de modo es happily, con I latina, L e Y. ¿Por qué? Porque happy termina en Y, y así con todos los que terminen en Y. Ahora, ¿cómo se usan? ¿Cómo se usan los adverbios de manera? Bueno, en primer lugar, debemos de identificar, si lo queremos usar, debemos de identificar si en la oración vamos a tener un objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? En qué o quién recae la acción. Por ejemplo, esta acción que es comer, ate, comió. ¿En qué recae la acción? En el lonche, en la comida. He ate his lunch. Él
comió su comida, comió su lunch. Sin embargo, si le vamos a agregar un adverbio, si queremos decir que comió muy rápido, que comió muy despacio, lo correcto es que agreguemos el adverbio. Por ejemplo, si queremos decir que es rápido, agregamos el adverbio antes del verbo. ¿Por qué? Porque hay un objeto de por medio. Porque la oración contiene un objeto. O puede ser que esté antes del verbo o, que también es correcto, después del objeto. Antes del verbo o después del objeto. ¿Ok? Que es al inicio o al final de la oración. Pero si, por ejemplo, en nuestra oración tenemos un objeto y agregamos el adverbio después del verbo, no estamos diciendo nada, es incorrecto. Lo correcto es que esté antes o que esté después, antes del verbo o después del objeto. ¿Ok? He quickly ate his lunch. Él comió su lonche rápido. He ate his lunch quickly. Él comió su lonche rápidamente. O rápidamente comió su lonche. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si en una oración, a pesar de tener un objeto, tenemos una preposición de lugar? Como por ejemplo on, que también puede ser in, o at, o over, o up. Si hay una preposición antes del objeto, vamos a olvidarnos de la regla de arriba. Si hay una preposición, lo que vamos a hacer es poner el adverbio de modo después del verbo o antes de la preposición. Puede estar antes de la preposición o al final. Cualquiera de las dos formas es correcta. Por ejemplo, it landed softly on the rock o it landed on the rock softly. Tenemos la preposición on y es por ello que softly está antes o después del verbo, o también puede ir hasta el final de la oración. Yo lo que les recomiendo es para que no se confundan, agreguen el, el adverbio de modo al final de la oración. No pasa nada y sí se entiende. ¿Ok? Lo más fácil, lo más sencillo. Ahora, si la oración no tiene, objeto, si no hay un objeto directo en la oración, es decir, si no recae sobre algo o alguien la acción, en este caso, el adverbio de modo siempre debe de estar, solamente cuando no hay objeto, siempre debe de estar después del verbo. Por ejemplo, they waited patiently until 4:30. Ellos esperaron pacientemente hasta las 4:30, 4:30. She slept soundly despite the noise outside. Ella duerme profundamente a pesar de todo el ruido de afuera. He walked quickly to get there in time. Él caminó rápidamente para llegar a tiempo. ¿Okay? No, en ninguna de estas tres oraciones hay objeto, por eso por eso el adverbio está después del verbo. Algunas excepciones son well, badly, hard y fast. Well siempre va después del verbo. Badly siempre va hasta el final. Hard siempre va hasta el final. Y fast siempre va hasta el final. Ahora, cuando en una misma oración tenemos dos verbos, debemos de tener cuidado debemos de tener cuidado dónde colocamos el adverbio, porque donde lo coloquemos es lo que vamos a dar a entender. ¿Ok? Por ejemplo, en la oración, she asked me to hand over the phone. Omitiendo esto, she asked me to hand over the phone. Tenemos dos verbos. Asked, que es pedir, pidió, pasado, y hand, que es pasar. Entonces, por ejemplo, si ponemos y tenemos en qué recae la acción, que es un objeto, que es phone. Entonces, aquí podría la oración, perdón, aquí el adverbio puede ir tanto antes del verbo se me fue la palabra. Antes del verbo como después del verbo. ¿Okay? Puede ir antes o puede ir después, cualquiera de las dos formas.
Nada más que hay que tener cuidado dónde lo ponemos. Si queremos pedir que no, si queremos decir que nos lo pidieron de forma rápida, lo correcto sería poner el adverbio de modo antes del verbo asked, que porque es pedir. Es decir, she quickly asked me o she asked me quickly. Cualquiera de las dos formas, lo que nos está indicando es que me lo pidió de forma rápida. Sin embargo, si lo coloco en el segundo verbo, que es hand, ya sea antes o al final de la oración, antes o al final, lo que estoy diciendo es que me pidió que se lo pasara rápido. ¿Ok? No, no me lo pidió de forma rápida, de que ya. No, me pidió rápido, pásame esto, pásame el teléfono. ¿Ok? Cambia. En la primera me lo está pidiendo de forma rápida, a lo mejor porque tenía prisa y nada más me lo gritó. Y en la segunda hay más tiempo, es decir, lo está haciendo con paciencia, pero me está diciendo que se lo pase, que yo se lo pase rápido. No, esta persona me lo está pidiendo rápido. Ejemplo, she asked me to quickly hand over the phone. Tenemos quickly antes de hand, que es el verbo pasar, o al final, que es she asked me to hand over the phone quickly. Hay que tener cuidado cuando y dónde ponemos el adverbio. Si tenemos dos verbos, pues bueno, depende de lo que ustedes quieran dar a entender, lo que quieran decir, es donde lo deben de colocar. ¿Ok? Y pues bueno, dice, en algunos casos los autores usan estos adverbios al principio de una oración para captar la atención de la persona que está leyendo, por lo general en la literatura o cuando estamos leyendo un libro. Y bueno, ya que, ¿por qué lo hacen? Porque esto enfatiza el significado, le da más, sí, le da más importancia al significado del adverbio. Tenemos aquí, por ejemplo, slowly she opened the door. She opened the door slowly. Los autores, escritores, lo colocan al inicio porque es un recurso de la escritura literaria, de la literatura, y porque le da énfasis, ¿no? Enfatiza la acción. Enfatiza que fue despacio o que fue rápido, por ejemplo. Quickly he ran back to his mother. Rápidamente fue corriendo hasta su madre. Happily she tried on her new shoes. Felizmente se probó sus nuevos zapatos. Tragically they missed each other. Trágicamente se extrañaron. Es hasta cierto punto poético el uso de los adverbios al inicio de la oración. Ahora, que si en el día a día lo usamos no pasa nada, está bien, es correcto. Solamente que si la oración tiene dos verbos, pues nada más aquí pónganse un poco a pensar en qué es lo que quiero dar a entender para ya sea ponerlo junto a un verbo o junto al otro verbo. Porque depende de dónde lo ponga es lo que voy a dar a entender. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda con los adverbios de modo? Arturo, Frank, Gerson, Irene. ¿Dudas, preguntas? Arturo, no. Frank, Gerson, Irene. Los escucho, las escucho. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si todo está bien, vamos al ejercicio, que no es tan complicado como parece. Okay, so in this activity, we have to choose the right adverb depending on the context of the sentence. Says, my dog always makes noises at night. It always barks, noisily, quiet, or silently. Tenemos que escoger el correcto de acuerdo al contexto de la oración. Por ejemplo, aquí dice, my dog, mi perro, siempre hace mucho ruido en la noche. Él siempre ladra. ¿Y cuál sería la opción correcta? A, B, or C. Noisily, quiet, or silently. Noise, de ruido. Noisily, de manera muy ruidosa. A, that's right. Okay. Next, says Valerie and Barbara sing together. They are very talented singers, sorry. Beautifully, quickly, or quick. A, B, or C.
Letter A. Letter A, beautifully. Very good. Stephanie is never late for school. She always arrives late, punctually, or noisily. Letter A, B, or C. Letter Letter B. B. That's right. Next, Peter plays the guitar. He's a genius. Super, amazing, or amazingly. He's amazingly. Okay, plays the guitar amazingly. Very good. Next, they met, fell in love, got married, and lived ever after. Quickly, slowly, or happily. Happily. Sorry. Letter Letter C. C, happily ever after. Patrick is extremely tired today. He speaks very slowly, right, or correctly. Letter A, B, or C. Very tired. He speaks like this, very, Letter A. very slowly. That's right. Sarah's work is done. She uses different colors and always underlines titles with a ruler. Neatly, slow, or neat. Letter A. Letter A, neatly. Anne is very good at maths. She did all the exercises easily, hard, or easy. Letter C. Letter C, easy or easily. A. Letter A, easily. If you want to get a good mark, you have to answer all the questions correct, difficult, or correctly. Letter C. Letter C, correctly. We were sitting during the show. We didn't say a word. Quietly, noisily, or quiet. Letter A. Letter A, quietly. Very good. And the last one. Nancy, you performed in our school play last night. Brilliant, brilliantly, or fantastic. Letter B. Letter B, brilliantly. Very good. Excellent. Next. So, here we have to choose the right answer according to the pictures. He ran quick or quickly. B. Letter B, quickly. They rode their bikes carefully or careful yesterday. They Letter A. were, letter A, carefully. The woman walked slow or slowly. Letter B. Okay, very good. He drove his car really fast or fastly. Letter Really fast. He had a football match yesterday. He played. A. Letter A, bad. Badly. I'm sorry. Badly is the right answer. She plays the violin very well or very good. One. Very well, very good, very well. He got up yesterday early or earlyly. A or 30. B? Letter B? Early. No. The adverb is early. They are singing happy or happily. Letter B, that's right. The woman spoke to me angry or angrily. Letter B. Letter B, angrily.
He read, I'm sorry, he read his book, I'm sorry. He read his book yesterday. Quick, quietly or quiet? Letter A. Quietly. Very good. Next, yesterday mom talked to me kindly or kind? Letter A. Letter A. My brother studied for the test. Hard or hardly? Hard. 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 Lo correcto es hard. Letter A. Lo siento, es que vi en el chat lo que puso Arturo. Por eso escogí la B. They danced ballet beautifully or beautiful? Beautifully. Beautifully. The birds sang loud or loudly? Oh. Loud or loudly? Letter A, Letter A. loudly es el correcto. And that's all. Okay. So before ending this session, questions up to here. Antes de terminar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Los escucho o los veo. Puede ser por medio del chat. Comentarios. ¿No? ¿Todo bien? Okay. Okay. Okay, Frank, Gerson, Irene, Arturo. ¿Todo bien? Everything's right? ¿Todo claro? Okay. Yes. Yes. Very good. Excellent. So, if that's all for today. I'll see you next week with the topic zero conditional, which is quite easy. And well, that's all for today. See you on next class and thank you. Chicos, pues es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. La próxima semana vamos a ver el condicional de tipo 0. Y pues sería todo. Realmente el condicional tipo 0 es muy sencillo. Y sería todo de mi parte el día de hoy. Muchas gracias una vez más por su asistencia. Y pues bueno, hasta luego, chicos. See you. Bye, Bye. Thank you. Thank you. Bye.